Jorge Negrete, el charro que silenció un teatro. Bienvenidos amigos a este canal dedicado a las historias más sorprendentes, emocionantes y poco conocidas de Jorge Negrete, el gran charro inmortal. Aquí revivimos momentos, curiosidades ocultas y relatos que marcaron la música mexicana para siempre. Si te apasiona la época de oro, las leyendas del cine y las historias que casi nadie conoce, este es tu lugar. Antes de empezar, te invito a suscribirte, dejar tu me gusta y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Tu apoyo nos ayuda muchísimo para seguir contando estas historias increíbles. Ahora sí, prepárate, porque lo que vas a escuchar hoy te va a dejar con la boca abierta. Vamos con la historia. El Teatro Blanquita de la Ciudad de México resplandecía aquella noche de abril de 1951, como si fuera un palacio de cristal. Las luces del vestíbulo bañaban las columnas de mármol, mientras cientos de personas elegantemente vestidas se agolpaban en la entrada, esperando con ansiedad el momento de ver actuar al hombre que había conquistado no solo México, sino toda Hispanoamérica. Jorge Alberto Negrete Moreno, conocido por todos como el Charro Cantor, había logrado algo que pocos artistas conseguían: convertirse en una leyenda viviente antes de cumplir los 40 años. En su camerino, ubicado en el segundo piso del teatro, Jorge se encontraba frente al espejo, ajustando los últimos detalles de su traje de charro. El conjunto, confeccionado por los mejores sastres de Guadalajara, estaba bordado con hilos de plata que formaban intrincados diseños florales. Los botones de la chaqueta brillaban bajo la luz de las bombillas que enmarcaban el espejo, y el sombrero de ala ancha descansaba cuidadosamente sobre una silla de terciopelo rojo. «Maestro Jorge, faltan 5 minutos», anunció desde la puerta don Aurelio, su asistente personal desde hacía más de una década. Era un hombre de 60 años, bajo de estatura, con bigote canoso y una lealtad inquebrantable hacia el artista que había visto crecer desde sus primeros días en el cine de oro mexicano. Jorge asintió sin apartar la mirada del espejo. Sus ojos negros, que habían enamorado a millones de mujeres en las pantallas de todo el continente, reflejaban una mezcla de concentración y cansancio que solo don Aurelio era capaz de detectar. El peso de la fama, los compromisos constantes y las giras interminables comenzaban a hacer mella en su salud, aunque él jamás lo admitiría públicamente. «¿Cómo está el público esta noche?», preguntó Jorge mientras se ajustaba la corbata de moño. «Completamente lleno, maestro. No queda un solo asiento libre. Incluso han colocado sillas adicionales en los pasillos», respondió don Aurelio con una sonrisa que denotaba orgullo genuino. «Hay gente que ha venido desde Puebla, Guadalajara e incluso de Monterrey solo para verlo cantar». Jorge sonrió, pero era una sonrisa que no alcanzaba completamente sus ojos. La presión de mantener su estatus como el máximo ídolo de la música ranchera era inmensa. Cada presentación tenía que ser perfecta, cada canción debía arrancar lágrimas o provocar euforia, cada movimiento en el escenario era analizado y comentado por la prensa especializada. Se levantó de la silla y caminó hacia la ventana del camerino. Desde allí podía ver las luces de la ciudad que nunca dormía, los coches circulando por las avenidas principales y las siluetas de los edificios que se alzaban hacia el cielo nocturno. La Ciudad de México se había convertido en su hogar, pero su corazón seguía perteneciendo a Guanajuato, su tierra natal, donde había nacido 39 años atrás, en el seno de una familia militar. «Don Aurelio», dijo Jorge sin volverse, «¿ha llegado algún mensaje de María Félix?». El asistente bajó la mirada. Sabía que la relación entre Jorge y la actriz más bella del cine mexicano atravesaba por momentos difíciles. Los horarios incompatibles, las personalidades fuertes de ambos y las constantes especulaciones de la prensa habían creado tensiones que parecían irreconciliables. «No, maestro, no ha llegado nada».
respondió con suavidad. Jorge suspiró profundamente. María Félix, la doña, como la conocían en el medio artístico, se había convertido en algo más que una compañera sentimental. Era su igual en términos de fama y talento, pero también su mayor desafío emocional. Ambos eran figuras públicas acostumbradas a que el mundo girara a su alrededor, lo que hacía que su relación fuera tan apasionada como tormentosa. El sonido de la orquesta afinando los instrumentos llegó desde el escenario, seguido por el murmullo creciente del público que ocupaba las butacas. Jorge cerró los ojos por un momento, realizando el ritual de concentración que había desarrollado a lo largo de su carrera. Se imaginó parado en el centro del escenario, con los focos iluminando su figura, sintiendo el calor que emanaba de las primeras filas y escuchando el silencio expectante que se producía justo antes de que comenzara a cantar. «Es hora», anunció don Aurelio. Jorge se dirigió hacia el espejo una vez más, se acomodó el sombrero y tomó el micrófono de mano que lo acompañaría durante toda la presentación. Era un Electro Voice modelo RE20, uno de los más modernos disponibles en esa época, que había mandado traer especialmente desde Estados Unidos porque ofrecía una calidad de sonido superior. Mientras caminaban por los pasillos del teatro hacia bambalinas, Jorge pudo escuchar fragmentos de conversaciones del público que llegaban a través de las paredes. Dicen que esta noche va a cantar ella y Corazón. Mi hermana vino desde Veracruz solo para esto. Me es más guapo en persona que en las películas. Esos comentarios lo tranquilizaron. A pesar de todas las presiones y complicaciones de su vida personal, el público seguía respondiendo con la misma pasión de siempre. Eso era lo único que realmente importaba al final del día, esa conexión mágica que se establecía entre el artista y su audiencia, ese momento en que las diferencias sociales, económicas y culturales desaparecían para dar paso a una experiencia compartida de belleza y emoción. Llegaron a bambalinas, donde los músicos de su mariachi ya estaban listos. Eran 12 hombres vestidos con trajes idénticos al suyo, pero sin los bordados de plata que distinguían al solista principal. El director musical, maestro Rubén Fuentes, se acercó para hacer la revisión final. Todo listo, Jorge. Comenzamos con México lindo y querido, seguimos con ella y después el medley de canciones de películas, informó mientras revisaba la lista de temas escrita a mano en una hoja de papel. Perfecto, respondió Jorge, quien conocía de memoria no solo las letras de todas sus canciones, sino también cada arreglo musical, cada entrada de instrumentos y cada modulación. Su formación musical sólida, que incluía estudios formales de canto lírico, le permitía tener un control absoluto sobre su voz y su interpretación. El presentador oficial del teatro, don Ricardo Montalvo, ya había salido al escenario para calentar al público. Su voz resonaba a través del sistema de sonido mientras hacía los anuncios preliminares. Damas y caballeros, el Teatro Blanquita tiene el honor de presentar esta noche al máximo exponente de la canción mexicana, al actor que ha conquistado las pantallas de todo el mundo, al charro que lleva en su voz el alma de nuestra patria. Jorge sintió la familiar descarga de adrenalina que precedía a cada presentación. Era una mezcla de nerviosismo y emoción que jamás desaparecía, sin importar cuántas veces hubiera actuado frente al público. Esa sensación era la prueba de que su pasión por la música seguía intacta, de que no se había convertido en un autómata que simplemente repetía rutinas aprendidas. Jorge Negrete, el charro cantor. El rugido del público fue ensordecedor. 1,200 personas se pusieron de pie simultáneamente, aplaudiendo, gritando y silbando. Jorge respiró profundamente, se ajustó el sombrero una vez más y caminó hacia el centro del escenario. Las luces lo envolvieron como una cascada dorada. El mariachi,
Comenzó los primeros compases de México lindo y querido, y Jorge levantó el micrófono hacia sus labios. En ese momento, todo lo demás desapareció: las preocupaciones, las tensiones, los problemas de salud que comenzaban a manifestarse. Solo existían su voz, la música y esas 1,200 personas que habían venido a escucharlo cantar. México lindo y querido, si muero lejos de ti, que digan que estoy dormido y que me traigan aquí. Su voz, potente y cristalina, llenó cada rincón del teatro. Era una voz que había sido bendecida por la naturaleza y perfeccionada por años de estudio y práctica. Una voz que podía transmitir la melancolía de una canción ranchera, la alegría de un son jarocho o la solemnidad de un himno patrio con la misma efectividad. El público cantaba junto con él, convirtiendo el teatro en un coro gigantesco. Las mujeres en las primeras filas tenían lágrimas en los ojos. Los hombres mantenían sus sombreros sobre el pecho en señal de respeto, y los niños observaban embobados a aquel hombre que parecía haber salido de una película. Al terminar la primera canción, el aplauso se prolongó por más de 2 minutos. Jorge sonrió genuinamente por primera vez en toda la noche. Esta era la razón por la que había elegido dedicar su vida al arte. Estos momentos de comunión absoluta con su público. Estos instantes en los que sentía que su voz era el vehículo perfecto para expresar los sentimientos más profundos del alma mexicana. «Buenas noches, querido público del Teatro Blanquita», dijo al micrófono cuando los aplausos finalmente cesaron. «Es un honor estar aquí con ustedes en esta noche tan especial. Como siempre, vamos a cantarle a México, al amor, a la vida y a todo lo que nos hace vibrar el corazón». La ovación se renovó, y Jorge se preparó para continuar con el espectáculo que había sido cuidadosamente ensayado durante semanas. La segunda canción de la noche fue Ella, una de las composiciones más emotivas del repertorio de Jorge Negrete. Mientras los primeros acordes del mariachi llenaban el teatro, Jorge cerró los ojos momentáneamente y se transportó a los recuerdos que habían inspirado esa interpretación tan personal. La letra hablaba de una mujer inalcanzable, de un amor imposible que consumía el alma, y aunque había sido escrita años antes de conocer a María Félix, ahora cada verso parecía describir perfectamente su tormentosa relación con la actriz. Ella se fue de mi vida, no la pude retener, la perdí para siempre, ya no la voy a volver a ver. Su voz se quebraba ligeramente en las notas más altas, no por falta de técnica, sino por la carga emocional que llevaba cada palabra. El público lo percibía y respondía con un silencio reverencial que solo se rompía por algún suspiro ocasional o el sonido casi imperceptible de los pañuelos que secaban lágrimas discretas. En la quinta fila, una mujer de mediana edad vestida de negro no apartaba la mirada del escenario. Era doña Carmen Moreno, la madre de Jorge, quien había viajado desde Guanajuato especialmente para esta presentación. A sus 65 años, conservaba la elegancia natural que había heredado a su hijo, pero sus ojos reflejaban una preocupación maternal que iba más allá del orgullo de ver triunfar a su primogénito. Durante las últimas semanas, Jorge había visitado a varios médicos en secreto. Los síntomas que había comenzado a experimentar, fatiga extrema, dolores en el pecho y dificultades respiratorias ocasionales, lo tenían inquieto, aunque se negaba a admitir públicamente que algo pudiera estar afectando su salud. La carrera artística había sido tan intensa durante los últimos 15 años que su cuerpo comenzaba a enviarle señales de alarma que él prefería ignorar. Don Aurelio, desde su posición en bambalinas, observaba cada movimiento de Jorge con la atención de un halcón. Había aprendido a detectar los momentos en que su jefe necesitaba un descanso extra o cuando la presión del espectáculo se volvía demasiado intensa. Esa noche notaba algo diferente en la postura del cantante, una tensión adicional en sus hombros
que no había estado presente en presentaciones anteriores. Al finalizar Jorge se dirigió hacia el extremo izquierdo del escenario, donde tradicionalmente interactuaba más directamente con el público. Era un ritual que había desarrollado a lo largo de los años, hacer sentir a la audiencia que cada presentación era íntima y personal a pesar de las dimensiones del teatro. «Esa canción», dijo al micrófono mientras recuperaba el aliento, «la escribí pensando en todos ustedes que han estado conmigo desde el principio de mi CAR». La mañana del 15 de abril amaneció con esa luz dorada que solo México podía ofrecer, filtrándose por las ventanas del hotel donde Jorge Negrete se hospedaba durante su temporada en el Teatro Blanquita. El cantante se encontraba sentado en el pequeño escritorio de caoba, con una taza de café humeante a su lado y una pluma fuente entre los dedos. Frente a él, varias hojas de papel blanco esperaban ser llenadas con las palabras que tanto le costaba escribir. Era su ritual matutino desde hacía 3 semanas, escribir cartas que nunca enviaba. Cartas a María Félix, explicándole por qué había terminado su romance. Cartas a su madre, disculpándose por las largas ausencias. Cartas a los médicos que lo habían examinado el mes anterior, preguntándoles si realmente era tan grave como parecía. Pero esa mañana, la carta que tenía que escribir era diferente, más dolorosa. «Mi querido Pedro». Comenzó a escribir con su letra cuidadosa y elegante. Pedro Infante había sido más que un colega, más que un competidor en el mundo del cine y la canción. Era el hermano que la vida le había dado, el único que entendía realmente lo que significaba cargar con el peso de ser el charro cantor o el ídolo de México. Sus nombres siempre aparecían juntos en los periódicos, comparados constantemente, pero entre ellos existía un respeto genuino y una amistad que trascendía la rivalidad mediática. La pluma se detuvo sobre el papel. ¿Cómo explicarle a Pedro lo que había descubierto sobre su salud? Los médicos habían sido claros. La cirrosis hepática estaba avanzando más rápido de lo esperado. Los años de alcohol, de noches largas, de la presión constante de mantener su imagen pública, todo eso estaba cobrando su precio. Tenía quizás 1 año, tal vez 2, si tenía suerte, y cambiaba radicalmente su estilo de vida. «Hay cosas que un hombre necesita decir cuando sabe que el tiempo se le está agotando», escribió finalmente. «Y tú, hermano, mereces saber la verdad antes que nadie». Un golpe suave en la puerta lo interrumpió. Su secretario personal, Aurelio Mendoza, entró con una expresión preocupada en el rostro moreno y curtido por los años de trabajar bajo el sol mexicano. «Patrón, tiene una llamada. Es don Emilio, del teatro. Dice que es urgente». Jorge dejó la pluma a un lado y se dirigió al teléfono que se encontraba en la mesita de noche. Emilio Gutiérrez, el director del Teatro Blanquita, no solía llamar tan temprano a menos que hubiera algún problema serio con las funciones. «¿Emilio? ¿Qué pasa, hombre?» La voz al otro lado del teléfono sonaba tensa, casi quebrada. «Jorge, necesito verte inmediatamente. Ha pasado algo terrible. No puedo decírtelo por teléfono. Puedes venir al teatro ahora mismo». El corazón de Jorge comenzó a latir más rápido. En sus 39 años de vida había aprendido a reconocer el tono de las malas noticias, y la voz de Emilio llevaba consigo el peso de una tragedia. «Voy para allá. Dame 20 minutos». Colgó el teléfono y se dirigió rápidamente a su armario. Escogió uno de sus trajes charros más sencillos, un conjunto negro con bordados plateados que le daba un aire de elegancia sin ser demasiado ostentoso. Mientras se vestía, su mente corrió por todas las posibilidades. ¿Habría ocurrido algo en su familia? ¿Algún accidente? ¿Problemas con la función de esa noche? El trayecto hasta el Teatro Blanquita nunca le había parecido tan largo. El taxi avanzaba lentamente por las calles del centro de la Ciudad de México, esquivando a los vendedores ambulantes que ya comenzaban su jornada con gritos de tamales oaxaqueños y agua fresca de Jamaica. Jorge observaba por la ventana sin ver realmente nada.
su mente perdida en pensamientos sombríos. Al llegar al teatro, encontró a Emilio esperándolo en el vestíbulo. El hombre mayor, con su cabello completamente blanco y sus ojos habitualmente joviales, parecía haber envejecido 10 años en una noche. Sus manos temblaban ligeramente mientras se acercaba a Jorge. «Gracias por venir tan rápido, Jorge. Necesitamos hablar en privado». Lo condujo a su oficina, un pequeño espacio repleto de carteles de espectáculos pasados, fotografías de artistas y montañas de papeles administrativos. Emilio cerró la puerta y se dirigió a su escritorio, donde tomó un telegrama amarillo que había estado leyendo una y otra vez desde que llegó esa mañana. «Esto llegó hace una hora, Jorge. Es de Guadalajara. Es sobre Carmen. Carmen Mondragón». El nombre golpeó a Jorge como un puñetazo en el estómago. Carmen, la joven cantante tapatía que había conocido 2 años atrás durante una gira por Jalisco. Carmen, con sus ojos verdes como jade y su voz dulce que podía hacer llorar a los hombres más duros. Carmen, que había estado esperando su oportunidad de brillar en la Ciudad de México, que soñaba con cantar en el Teatro Blanquita junto a las grandes figuras del momento. Jorge extendió la mano con un gesto que intentaba ser firme, pero Emilio notó el ligero temblor en sus dedos. Leyó el telegrama una vez, luego otra. Las palabras parecían bailar frente a sus ojos. Accidente automóvil, madrugada, día 14. Stop. Carmen Mondragón fallecida, hospital civil. Stop. Familia solicita presencia, figuras destacadas. Funeral. Stop. Sepultura hoy. 4 tarde, Panteón Mezquitán. Stop. El papel cayó de las manos de Jorge como una hoja seca. Se dejó caer en la silla frente al escritorio de Emilio, su rostro pálido como la cal de las paredes del teatro. Carmen, no puede ser. Hablé con ella hace apenas una semana. Me dijo que había conseguido trabajo en una casa de discos, que pronto vendría a México para grabar su primer álbum. Emilio se acercó y puso una mano paternal en el hombro de Jorge. Había visto cómo su estrella principal había tomado bajo su ala protectora a la joven cantante, cómo había usado su influencia para abrirle puertas, cómo hablaba de ella con el cariño reservado para una hermana menor. La policía dice que perdió el control del automóvil en una curva. Llovía mucho esa noche. Murió en el acto, Jorge. No sufrió. Jorge cerró los ojos y respiró profundamente. Podía ver el rostro de Carmen con perfecta claridad, su sonrisa tímida cuando le pidió consejos sobre cómo comportarse en las audiciones, sus lágrimas de alegría cuando él le prometió que la ayudaría a llegar lejos, su abrazo de despedida la última vez que se vieron en Guadalajara. «Tengo que ir al funeral, Emilio. Tengo que estar ahí. Lo sé, Jorge. Ya cancelé la función de esta tarde. Pero tienes presentación esta noche. El teatro está completamente vendido. Hay más de 2000 personas que han pagado por verte». Jorge se levantó y caminó hacia la ventana que daba a la calle. Abajo, la vida seguía su curso normal. Niños corriendo hacia la escuela, mujeres con rebozos cargando canastas del mercado, hombres con sombreros de palma dirigiéndose a sus trabajos. Era surreal pensar que el mundo continuaba girando cuando Carmen ya no estaba en él. «¿A qué hora es el funeral?» «A las 4 de la tarde. Si sales ahora, puedes llegar a tiempo. El problema es que tendrías que regresar inmediatamente para la función de las 9. Jorge calculó mentalmente. Guadalajara estaba a 6 horas de viaje en automóvil. Si salía inmediatamente, llegaría justo para el funeral, pero tendría que marcharse casi de inmediato para estar de vuelta a tiempo. Sería un viaje agotador, física y emocionalmente. «Consígueme un automóvil rápido, Emilio, y avisa a mi banda que la función de esta noche será especial, muy especial». Mientras Emilio hacía las llamadas telefónicas necesarias, Jorge regresó a su hotel a recoger algunas cosas. En su habitación tomó la carta inacabada a Pedro Infante y la guardó en su maleta. Había cosas más importantes que atender ahora.
Antes de partir, se detuvo frente al espejo del baño y se observó detenidamente. Sus ojos estaban rojos, no solo por la falta de sueño, sino por las lágrimas que había derramado en privado. Su rostro, aunque seguía siendo el de un galán de cine, mostraba las líneas que los años y las preocupaciones habían grabado en él. Se splash agua fría en la cara y se peinó cuidadosamente el bigote. «Esta noche, Carmen, cantaré para ti», murmuró a su reflejo, «y todo México sabrá quién eras y lo que significabas». El viaje a Guadalajara fue un calvario silencioso. Jorge había contratado a uno de los mejores choferes de la ciudad, un hombre serio llamado Ramón, que entendió sin necesidad de explicaciones que este no era momento para conversaciones. El automóvil, un Chrysler negro reluciente, devoraba kilómetros mientras Jorge observaba el paisaje mexicano pasar por la ventana. Campos de agave, pequeños pueblos con iglesias coloniales, montañas que se alzaban majestuosas hacia el cielo azul. Durante el trayecto, Jorge recordó cada conversación que había tenido con Carmen. La primera vez que la escuchó cantar en un pequeño club de Guadalajara, su voz había destacado inmediatamente entre el bullicio y las conversaciones. Era una voz pura, sin afectaciones, que transmitía una emoción genuina difícil de encontrar en el mundo del espectáculo. Llegaron a Guadalajara con apenas 20 minutos de retraso. El Panteón de Mezquitán estaba lleno de gente, familiares, amigos, músicos locales que habían conocido a Carmen y algunas figuras menores del mundo artístico regional. Cuando Jorge Negrete apareció vestido completamente de negro, con su sombrero charro en la mano, un murmullo de sorpresa recorrió la multitud. La madre de Carmen, una mujer de mediana edad con el rostro devastado por el dolor, se acercó a él con pasos vacilantes. «Señor Negrete, no pensé. Carmen siempre decía que usted era como un hermano mayor para ella. Gracias por venir». Jorge tomó las manos de la mujer entre las suyas y las presionó suavemente. «Carmen era una artista extraordinaria y una persona aún mejor, señora. Su hija había nacido para brillar. Esto es una pérdida terrible para México». Durante la ceremonia, Jorge permaneció en silencio, con la cabeza baja y el sombrero presionado contra el pecho. Cuando llegó el momento de los discursos, varios amigos y familiares hablaron sobre Carmen, sobre sus sueños, sobre su bondad. Finalmente, el padre que oficiaba la ceremonia invitó a Jorge a decir unas palabras. Se acercó al pequeño micrófono que habían instalado junto a la tumba abierta. Miró a la multitud, luego al ataúd cubierto de flores blancas y finalmente habló con voz clara pero quebrada por la emoción. Carmen Mondragón no era solo una cantante prometedora. Era la voz de una generación que creía en los sueños, que luchaba por ellos con honestidad y trabajo duro. Ella me enseñó que el talento verdadero no necesita artificios, que la música más hermosa nace del corazón. Esta noche, en el Teatro Blanquita de la Ciudad de México, su nombre brillará junto a las estrellas más grandes de nuestro país, porque Carmen ya no está con nosotros en cuerpo, pero su espíritu vivirá para siempre en cada canción que cantemos con amor verdadero. Mientras la tierra caía sobre el ataúd, Jorge arrojó una rosa blanca y murmuró una oración silenciosa. Luego se dirigió rápidamente hacia el automóvil. Tenía que regresar a la Ciudad de México, pero sabía que la función de esa noche sería la más importante de su carrera. El sol de abril se filtraba a través de las altas ventanas del Teatro Blanquita, creando patrones dorados sobre el piso de madera del escenario donde Jorge Negrete ensayaba. Sus botas resonaban con cada paso mientras ajustaba los movimientos para el número de apertura de esa noche. El teatro vacío parecía diferente durante el día, más íntimo, menos imponente, como si guardara secretos entre sus butacas de terciopelo rojo. «Maestro, ¿podemos repasar una vez más la entrada del segundo acto?», preguntó Carlos, el director musical, desde la fosa de la orquesta. Su voz
se amplificaba en el espacio vacío, rebotando contra las columnas doradas que flanqueaban el proscenio. Jorge asintió, llevándose la mano al pecho en un gesto que se había vuelto habitual. El dolor sordo que había sentido durante los últimos días persistía, pero había aprendido a convivir con él. Era el precio de la gloria, se decía, el precio de ser el charro cantor. Por supuesto, maestro Carlos, pero esta vez hagamos la transición más lenta. Quiero que el público sienta cada palabra antes de que llegue la música. La orquesta comenzó a tocar los acordes introductorios de «Ay, Jalisco, no te rajes», y Jorge cerró los ojos, dejando que la melodía lo invadiera. Cuando abrió la boca para cantar, su voz se alzó poderosa y clara, llenando cada rincón del teatro. Era en momentos como estos cuando sentía que todo valía la pena. El cansancio, los viajes interminables, las noches sin dormir. Pero a mitad de la canción, algo cambió. Una sombra cruzó por la entrada lateral del teatro, y Jorge vio a don Aurelio, su representante, caminando con pasos apresurados hacia el escenario. Su rostro, normalmente jovial y confiado, mostraba una gravedad que Jorge no le había visto antes. «Perdonen, maestros», interrumpió Jorge, haciendo una seña a la orquesta para que se detuviera. «Continuamos en 5 minutos». Don Aurelio subió al escenario con la agilidad que desmentía sus 60 años. Se acercó a Jorge y le puso una mano en el hombro, gesto que inmediatamente puso en alerta al cantante. «Jorge, necesito hablar contigo. Es importante». «¿Qué pasa, don Aurelio? Se ve usted muy serio». El empresario miró hacia los músicos, que habían comenzado a charlar entre ellos, aprovechando la pausa. Hizo una seña discreta hacia los camerinos. «Será mejor que hablemos en privado». Jorge sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el aire acondicionado del teatro. Siguió a don Aurelio entre los bastidores, pasando por el laberinto de cuerdas, poleas y decorados que conformaban el mundo oculto del espectáculo. El camerino principal estaba al final del pasillo, con su puerta pintada de blanco y una estrella dorada que llevaba su nombre. Una vez dentro, don Aurelio cerró la puerta y se quitó el sombrero, pasándose una mano por el cabello gris. «Siéntate, Jorge, por favor. Ya me está asustando, don Aurelio. ¿Qué diablos pasa?» «Es sobre Ramón Armengol». Jorge sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Ramón Armengol era más que su compositor favorito. Era su hermano artístico, el hombre que había escrito algunas de las canciones más importantes de su carrera. Juntos habían creado México lindo y querido, Juan Charrasqueado y tantas otras melodías que ya eran parte del alma nacional. ¿Qué le pasó a Ramón? Don Aurelio se sentó en una silla frente al tocador, donde se reflejaban las luces del camerino como pequeñas estrellas. «Esta mañana recibí una llamada desde Caracas. Ramón estaba allá, ¿sabes? Había ido a Venezuela para trabajar en una nueva composición con la Orquesta Sinfónica. Anoche sufrió un infarto. Los médicos hicieron todo lo que pudieron, pero...» Las palabras se quedaron suspendidas en el aire como humo. Jorge se dejó caer en la silla frente al espejo, viendo su propio rostro palidecer en el reflejo. «No puede ser», murmuró. «Hablé con él la semana pasada. Estaba emocionado con el proyecto de Caracas. Me dijo que ya tenía varias melodías listas para cuando regresara a México». «Lo sé, Jorge. Yo también hablé con él antes de que viajara. Parecía estar muy bien, muy animado. Pero ya sabes cómo son estas cosas del corazón. A veces no dan avisos». Jorge se quedó en silencio mirando sus manos. Eran manos que habían aplaudido las composiciones de Ramón, que habían sostenido las partituras que él escribía con esa letra clara y elegante. Manos que ahora temblaban ligeramente. «¿Cuándo fue exactamente?» «Anoche, cerca de las 11, hora de Caracas. Aquí serían las 11:30 de la noche, más o menos cuando tú estabas terminando la función de ayer». Jorge recordó la función del día anterior. Había sido una noche extraordinaria, con el público entregado desde la primera canción. Había cantado México lindo y querido,
como cierre, y la ovación había durado casi 10 minutos. Mientras él recibía esos aplausos, mientras se inclinaba ante el público que gritaba su nombre, Ramón Armengol estaba muriendo a miles de kilómetros de distancia. Los funerales serán pasado mañana en la Ciudad de México, continuó don Aurelio. La familia quiere que sea algo íntimo, pero sé que les gustaría que estuvieras presente. Por supuesto que voy a estar presente, respondió Jorge, incorporándose. Ramón no era solo mi compositor, era mi amigo, era mi hermano. Se acercó a la ventana del camerino que daba al callejón trasero del teatro. Allí abajo, la vida continuaba como si nada hubiera cambiado. Un vendedor de periódicos gritaba los titulares del día. Una mujer colgaba ropa en el tendedero de un edificio cercano. Un gato dormía al sol sobre un montón de cajas de cartón. ¿Sabe qué es lo que más me duele, don Aurelio? Que tenía tantas canciones por escribir, tenía tantas historias que contar. La última vez que hablamos, me dijo que había encontrado una melodía nueva, algo que nunca había hecho antes. Decía que iba a ser su obra maestra. Don Aurelio se acercó y puso una mano paternal en el hombro de Jorge. Las canciones que ya escribió van a vivir para siempre, Jorge. Cada vez que las cantes, Ramón va a estar presente en este escenario. Es cierto, pero... Jorge se volvió hacia su representante. No sé si voy a poder cantar esta noche. No sé si voy a poder subir a ese escenario sabiendo que Ramón ya no está. Entiendo lo que sientes y respetaré cualquier decisión que tomes. Pero déjame decirte algo. Ramón hubiera querido que cantaras. Él sabía mejor que nadie lo que significaba el escenario para ti y lo que tú significas para el público. Jorge se quedó pensativo. Ramón siempre había sido un perfeccionista, un hombre que creía que el espectáculo era sagrado. El público viene a olvidar sus problemas por unas horas, solía decir. Nosotros somos los custodios de esa magia, no podemos fallarles. Tiene razón, dijo finalmente. Ramón se enojaría conmigo si suspendiera la función, pero necesito hacer algo. Necesito que esta noche sea especial. Necesito que sea un homenaje. ¿Qué tienes en mente? Jorge se dirigió al baúl donde guardaba sus partituras. Lo abrió y comenzó a revisar las hojas manuscritas, muchas de ellas con anotaciones en la letra de Ramón. Encontró lo que buscaba, una versión temprana de México lindo y querido, con correcciones y sugerencias escritas a mano por el compositor. Voy a contar la historia, dijo sosteniendo la partitura. Voy a contarle al público quién era Ramón Armengol, qué significó para la música mexicana, y voy a dedicarle toda la función. Es una idea hermosa, Jorge. Pero, ¿estás seguro de que podrás hacerlo? Va a ser muy emotivo. No sé si podré, don Aurelio, pero sé que debo intentarlo. Ramón me enseñó que la música es más que entretenimiento. Es una forma de tocar el alma de las personas, de conectar corazón con corazón. Esta noche quiero que esa conexión sea más profunda que nunca. Don Aurelio asintió, comprendiendo que había algo más grande en juego esa noche. No se trataba solo de una función más, sino de una despedida, de un último homenaje entre amigos. Entonces necesitamos preparar todo, dijo. Hay que avisar a la orquesta, cambiar el programa si es necesario. No, lo interrumpió Jorge. El programa sigue igual, pero entre canción y canción voy a hablar. Voy a contar historias sobre Ramón, sobre cómo nacieron estas canciones. El público merece conocer al hombre detrás de la música. Salieron del camerino y regresaron al escenario, donde la orquesta seguía esperando. Carlos se acercó inmediatamente, notando la expresión grave en el rostro de ambos hombres. ¿Todo bien, maestro Jorge? Jorge respiró profundo. Era el momento de compartir la noticia, de comenzar el proceso de transformar el dolor en arte. Maestro Carlos, necesito reunir a todos. Tengo algo importante que decirles. Los músicos se congregaron alrededor del piano, dejando sus instrumentos a un lado. Jorge los miró uno por uno. Eran hombres que habían dedicado su vida a la música,
que entendían el poder de las melodías para sanar heridas y unir corazones. Esta mañana recibimos una noticia muy triste, comenzó, su voz firme pero cargada de emoción. Nuestro querido Ramón Armengot falleció anoche en Caracas. Se escucharon murmullos de sorpresa y dolor entre los músicos. Varios se quitaron los sombreros, como si ya estuvieran en el funeral. Sé que todos lo conocían, que habían trabajado con sus composiciones. Ramón era más que un compositor, era un poeta, un narrador que usaba la música para contar la historia de nuestro México. Jorge hizo una pausa, mirando hacia las butacías vacías del teatro. Esta noche vamos a hacer algo especial. Vamos a dedicarle toda la función a su memoria. Entre las canciones voy a contar historias sobre él, sobre cómo nacieron estas melodías que tanto amamos. Quiero que el público entienda que detrás de cada canción hay un hombre que amó profundamente a su país y a su gente. El violinista principal, Don Esteban, se adelantó. Maestro Jorge, todos estamos de acuerdo. Ramón merece ese homenaje y nosotros nos sentiremos honrados de participar. Gracias, don Esteban. Todos ustedes conocían su trabajo. Todos han tocado sus composiciones cientos de veces. Esta noche, tóquenlas como si fuera la primera vez. Tóquenlas con el corazón. La tarde transcurrió en una mezcla de ensayos y preparativos. Jorge revisó cada canción, cada transición, asegurándose de que todo estuviera perfecto. No podía permitirse errores esa noche. Era demasiado importante. Mientras el sol comenzaba a ocultarse tras los edificios de la Ciudad de México, Jorge se dirigió una vez más a su camerino. Se sentó frente al espejo y comenzó el ritual de preparación. El maquillaje, el peinado, el traje de charro, que lo transformaba de Jorge Negrete en el charro cantor. Pero esa noche, el ritual se sentía diferente. Cada gesto llevaba el peso de la responsabilidad, la conciencia de que estaba a punto de hacer algo que trascendía el entretenimiento. Estaba a punto de convertir el teatro en un templo, la función en una ceremonia de despedida. Cuando terminó de vestirse, se quedó un momento frente al espejo viendo su reflejo. El hombre que le devolvía la mirada era el aire de la Ciudad de México. Parecía más denso esa tarde del 20 de abril. Jorge Negrete se encontraba en su camerino del Teatro Blanquita, observando a través del pequeño espejo manchado que había sido testigo de tantas transformaciones. Sus dedos tamborileaban nerviosamente sobre la mesa de madera gastada, donde descansaban las cartas de esperanza junto a un ramo de gardenias que comenzaba a marchitarse. La función de esa noche prometía ser especial. Los boletos se habían agotado desde hacía una semana, y el rumor de que Jorge podría anunciar algo importante había corrido como pólvora entre sus seguidores. Don Aurelio había estado más nervioso que de costumbre, paseando por los pasillos del teatro con esa energía contenida que solo mostraba cuando sentía que algo trascendental estaba por suceder. Jorge, hijo. La voz de don Aurelio interrumpió sus pensamientos. El viejo empresario asomó la cabeza por la puerta entreabierta, su rostro marcado por años de emociones compartidas. ¿Podemos hablar un momento? Jorge se giró en su silla, notando inmediatamente la tensión en los hombros de su mentor. Claro, patrón, pase por favor. Don Aurelio cerró la puerta tras de sí y tomó asiento en la única silla disponible, un mueble desvencijado que había visto mejores días. Sus manos, siempre tan firmes al contar billetes o negociar contratos, temblaban ligeramente mientras buscaba las palabras adecuadas. Acabo de recibir una llamada, comenzó, su voz más grave que de costumbre. Era de Guadalajara, de la familia Morales. Jorge sintió que el aire se espesaba aún más. Los Morales habían sido como familia para él desde sus primeros días en el ambiente artístico. Don Fernando Morales había sido quien le había dado su primera oportunidad real de cantar en un teatro respetable, y su esposa, doña Carmen,
Lo había tratado como al hijo que nunca tuvieron. ¿Qué pasa con ellos?, preguntó Jorge, aunque algo en su interior ya presagiaba la respuesta. Don Aurelio se quitó el sombrero y lo colocó sobre sus rodillas, un gesto que Jorge reconoció como señal de noticias graves. Don Fernando tuvo un accidente esta mañana. Su corazón no resistió. Se fue tranquilo, en su casa, rodeado de su familia. Las palabras cayeron como piedras en el silencio del camerino. Jorge sintió que el mundo se detenía por un momento, como si la realidad necesitara un instante para reorganizarse. Don Fernando no era solo un colega o un conocido. Era el hombre que había creído en él cuando nadie más lo hacía, quien le había enseñado que el talento sin humildad era como un río sin cauce. ¿Cuándo fue?, preguntó Jorge, su voz apenas un susurro. Hace 3 horas. La familia quería que supieras antes de que comenzara la función. Doña Carmen específicamente pidió que te dijéramos que don Fernando siempre estuvo orgulloso de ti y que esperaba que siguieras cantando porque esa era tu manera de honrar la vida. Jorge se puso de pie lentamente, caminando hacia la pequeña ventana que daba al callejón trasero del teatro. Afuera, la gente pasaba con prisa, ajena a que en ese pequeño camerino un pedazo del mundo del espectáculo mexicano acababa de cambiar para siempre. La función, murmuró, más para sí mismo que para don Aurelio. Podemos cancelarla, Jorge. La gente lo entenderá. Puedo salir y explicar la situación. Jorge negó con la cabeza, aún mirando hacia la ventana. Don Fernando odiaba las cancelaciones. Decía que el espectáculo debía continuar porque la gente necesitaba esos momentos de belleza para sobrellevar sus propias penas. Se giró hacia don Aurelio, y el empresario pudo ver en sus ojos esa determinación que había hecho de Jorge Negrete una leyenda. Pero también había algo más, una vulnerabilidad que rara vez mostraba, la humanidad desnuda del hombre detrás del charro cantor. Vamos a hacer la función, decidió Jorge, su voz cobrando firmeza. Pero va a ser diferente. Esta noche no cantamos solo para el público que vino a vernos, cantamos también para don Fernando. Don Aurelio asintió, comprendiendo sin necesidad de más palabras. Se puso de pie y colocó una mano paternal en el hombro de Jorge. Él estaría orgulloso de escuchar eso. Cuando don Aurelio salió del camerino, Jorge se quedó solo con sus pensamientos y los recuerdos. Recordó la primera vez que había pisado el teatro de don Fernando en Guadalajara. Un joven lleno de sueños, pero con más nervios que experiencia. Don Fernando lo había escuchado cantar una sola canción antes de interrumpirlo. Muchacho, le había dicho entonces, tienes una voz que puede tocar corazones, pero primero necesitas que tu propio corazón esté en paz con lo que cantas. Esa lección había sido fundamental en la carrera de Jorge. No bastaba con tener buena voz o presencia escénica. Había que cantar desde un lugar auténtico, desde la verdad de uno mismo. Y esa noche, Jorge sabía que tendría que encontrar esa verdad en medio del dolor. Se acercó al pequeño altar improvisado que tenía en una esquina del camerino. Una imagen de la Virgen de Guadalupe, una fotografía de sus padres, y ahora, mentalmente, añadió el recuerdo de don Fernando. Cerró los ojos y murmuró una oración, no solo por el alma de su mentor, sino por la fortaleza para dar lo mejor de sí esa noche. Los sonidos del teatro comenzaron a intensificarse. Las voces de los músicos afinando sus instrumentos, los pasos apresurados de los tramoyistas, el murmullo creciente del público que ya ocupaba sus asientos. El Teatro Blanquita estaba despertando, preparándose para otra noche de magia y música. Jorge comenzó a vestirse con el traje de charro que había elegido para esa función, negro con bordados de plata, elegante pero sobrio. Mientras se abotonaba la chaqueta, se dio cuenta de que ese atuendo era perfecto para lo que tenía en mente. Sería una noche de celebración de la vida, pero también de reconocimiento de la pérdida.
Un toque suave en la puerta lo sacó de sus reflexiones. «Señor Negrete». La voz del asistente de escenario sonaba nerviosa. «Faltan 15 minutos para el inicio». «Ya voy», respondió Jorge, dando un último vistazo al espejo. El hombre que lo miraba desde el reflejo ya no era solo Jorge Negrete, el cantante. Era también el amigo que había perdido a un ser querido, el artista que enfrentaría su dolor a través de su arte, el mexicano que entendía que la vida y la muerte eran parte del mismo ciclo que sus canciones intentaban capturar. Salió del camerino con paso firme, pero reflexivo. Los pasillos del teatro le parecieron diferentes esa noche, cargados de una energía especial. Cada paso lo acercaba no solo al escenario, sino a un momento que sabía sería definitorio en su carrera. Mientras caminaba hacia los bastidores, Jorge podía escuchar el murmullo expectante del público. No sabían lo que estaba por suceder, no conocían la noticia que había cambiado el curso de la noche. Para ellos era simplemente otra función de Jorge Negrete, otra oportunidad de escuchar al charro cantor en todo su esplendor. Pero Jorge sabía que esa noche sería diferente. Sería la noche en que la música y la vida se encontrarían de la manera más honesta posible, la noche en que el teatro se convertiría en algo más que un lugar de entretenimiento para transformarse en un espacio de comunión humana. Las cortinas rojas del Teatro Blanquita parecían más pesadas esa noche. Jorge Negrete esperaba en los bastidores, sintiendo el familiar hormigueo previo a cada presentación, pero esta vez mezclado con una sensación completamente diferente. El dolor por la pérdida de don Fernando se había asentado en su pecho como una piedra tibia, presente pero no paralizante. A su alrededor, los músicos de su mariachi terminaban de afinar sus instrumentos. Eran hombres que lo habían acompañado durante años, que conocían cada matiz de su voz y cada gesto de sus manos. Esta noche, sin embargo, Jorge sabía que tendría que pedirles algo diferente, algo que fuera más allá de la técnica y la rutina. «Muchachos», les dijo, reuniéndolos en un pequeño círculo cerca del telón, «esta noche vamos a tocar no solo para la gente que está ahí afuera. Vamos a tocar también para alguien que ya no está con nosotros». Los músicos intercambiaron miradas, reconociendo el tono solemne en la voz de su líder. Don Rodolfo, el violinista mayor del grupo, se acercó un paso. «¿Qué necesita de nosotros, jefe?» «Que toquen desde el alma», respondió Jorge, su voz cargada de significado. «Que cada nota sea un homenaje a quien nos enseñó que la música es el lenguaje del corazón». Los aplausos del público resonaron cuando las luces del teatro comenzaron a atenuarse. Era el momento. Jorge respiró profundamente, sintiendo el aire cargado de expectativa y perfume, esa mezcla única que caracterizaba las noches especiales en el Blanquita. Salió al escenario con su paso característico, erguido y seguro, pero quienes lo conocían bien habrían notado algo diferente en sus ojos. El público estalló en aplausos al verlo aparecer con su traje de charro negro bordado en plata, impecable bajo las luces del escenario. «Buenas noches, México». Su voz resonó clara y fuerte a través del teatro abarrotado. «Buenas noches, amigos». La respuesta fue inmediata y calorosa. Gritos de «Jorge», silbidos de admiración, y ese rumor de satisfacción que solo produce un público que sabe que está a punto de presenciar algo especial. Jorge sonrió, pero era una sonrisa diferente, más profunda, como si viniera de un lugar más honesto de su ser. «Esta noche», continuó, «quiero comenzar con algo especial, una canción que habla de los recuerdos, de las personas que marcan nuestras vidas y que se quedan en nuestro corazón para siempre». El mariachi comenzó con los primeros acordes de «Recordar es volver a vivir», pero Jorge les hizo una seña para que bajaran el volumen. Quería que las palabras llegaran clara y directamente a cada corazón presente. Su voz se alzó, no con la potencia habitual,
sino con una intimidad que hizo que el teatro entero pareciera más pequeño, más íntimo. Cada palabra era pronunciada con cuidado, como si fuera una ofrenda. El público, sin saber por qué, se sumió en un silencio respetuoso, sintiendo que estaban siendo testigos de algo más que una simple interpretación. Cuando la canción terminó, el aplauso fue diferente. No fue la explosión habitual de entusiasmo, sino algo más pausado, más reflexivo. Jorge permaneció inmóvil por un momento, permitiendo que la emoción de la canción se asentara tanto en él como en el público. La música, dijo entonces, caminando hacia el borde del escenario, tiene el poder de mantener vivas a las personas que amamos. En cada nota, en cada verso, ellos siguen con nosotros. Continuó con el repertorio planeado, pero cada canción adquirió un matiz diferente esa noche. México lindo y querido sonó como una conversación íntima con la patria. Alma llanera se transformó en una reflexión sobre los caminos que toma la vida. Corazón palpitó con la sinceridad de quien conoce tanto la alegría como el dolor. A medida que avanzaba la función, Jorge podía sentir que algo especial estaba sucediendo en el teatro. El público no solo estaba escuchando, estaba comulgando con la música, con él, con algo más grande que todos ellos juntos. Era como si las barreras habituales entre el artista y la audiencia se hubieran disuelto, creando un espacio sagrado donde las emociones fluían libremente. Durante un interludio instrumental, mientras el mariachi tocaba, Jorge se permitió observar al público. Vio rostros concentrados, ojos que brillaban con lágrimas contenidas, sonrisas que hablaban de recuerdos desperezados. En la primera fila, una mujer mayor apretaba aún el teatro. Blanquita vibraba con la energía de una noche que prometía ser inolvidable. Las butacas rojas de terciopelo se llenaban gradualmente mientras los espectadores llegaban engalanados para presenciar el espectáculo de Jorge Negrete, el charro cantor. El aroma a perfume francés se mezclaba con el olor característico de la madera antigua del teatro, creando esa atmósfera única que solo los grandes recintos culturales podían ofrecer. En su camerino, ubicado en el segundo piso del edificio, Jorge se ajustaba el traje de charro negro con botonadura de plata que tanto le gustaba usar en las presentaciones especiales. Las manos le temblaban ligeramente, no por nervios, hacía años que había superado el miedo escénico, sino por la fatiga que cada vez le pesaba más. Los médicos le habían advertido sobre el esfuerzo excesivo, pero él no podía decepcionar a su público. «Patrón, faltan 20 minutos para que suba el telón», anunció Rodolfo desde la puerta, su asistente personal que había estado con él durante los últimos 5 años. Era un hombre delgado, de bigote cuidado y lealtad inquebrantable, quien conocía cada uno de los rituales previos al espectáculo. Jorge se miró en el espejo iluminado por bombillas que rodeaban el marco dorado. Sus ojos, aunque cansados, aún conservaban ese brillo que había enamorado a generaciones enteras. Se acomodó el sombrero de charro y suspiró profundamente. «¿Ya está la orquesta lista?», preguntó, aplicándose un poco de maquillaje para disimular las ojeras que últimamente eran más pronunciadas. «Sí, señor. Don Gonzalo ya tiene a todos los músicos afinando. La gente está muy emocionada allá afuera. Hay cola hasta la esquina de la calle». Jorge sonrió con esa mezcla de orgullo y responsabilidad que siempre sentía antes de cada presentación. Sabía que cada persona en esa audiencia había pagado su boleto con la esperanza de vivir una noche mágica, de escuchar esas canciones que formaban parte del alma mexicana. No tenía derecho a defraudarlos. Se dirigió hacia la ventana de su camerino y observó la calle Eje Central. Los vendedores ambulantes aprovechaban la ocasión para ofrecer sus productos: flores, dulces, pequeños recuerdos. Las parejas caminaban tomadas del brazo, los niños corrían entre las piernas de los adultos, y los mariachis callejeros tocaban a unos metros del teatro,
creando una competencia amistosa que a Jorge siempre le había parecido entrañable. «Oiga, patrón», intervino Rodolfo acercándose con una expresión preocupada. «Llegó un telegrama hace un rato. Venía marcado como urgente, pero no quise molestarlo hasta ahora». Jorge extendió la mano sin voltear, aún contemplando la vida que bullía en la calle. El papel amarillento crujió entre sus dedos cuando lo desplegó. Las primeras líneas lo hicieron fruncir el ceño, pero conforme siguió leyendo, su rostro se transformó completamente. La sangre se le fue del rostro y tuvo que sentarse en la silla frente al tocador. El telegrama era de Guadalajara, firmado por el doctor Martínez, el médico personal de la familia Morales. Pedro Morales, su compañero de aventuras juveniles, su hermano del alma, el hombre que había estado presente en cada uno de los momentos importantes de su carrera, había sufrido un infarto fulminante esa misma tarde. El mensaje era claro y devastador. Pedro había fallecido a las 4 de la tarde mientras trabajaba en su oficina de la fábrica textil que había heredado de su padre. «No puede ser», murmuró Jorge, dejando caer el papel al suelo. «No puede ser, Pedro. No ahora». Rodolfo se acercó y recogió el telegrama, leyéndolo rápidamente. Su expresión cambió al entender la magnitud de la noticia. Conocía la relación que existía entre Jorge y Pedro. Había sido testigo de incontables conversaciones telefónicas, de las visitas que Pedro hacía a la Ciudad de México, de la alegría que siempre mostraba Jorge cuando hablaba de su amigo de Guadalajara. «Patrón, lo siento mucho», dijo con voz quebrada, sin saber exactamente qué palabras podrían consolar en un momento así. Jorge se llevó las manos al rostro y permaneció en silencio durante varios minutos. Los sonidos del teatro preparándose para la función llegaban hasta el camerino. El rumor de las conversaciones del público, los últimos ensayos de la orquesta, el movimiento constante de los tramoyistas ajustando luces y decorados. Todo ese mundo que giraba alrededor del espectáculo parecía ajeno a la tragedia personal que acababa de recibir. Pedro había sido más que un amigo. Había sido el hermano que la vida le había regalado cuando ambos tenían apenas 18 años. Se conocieron en una cantina de Guadalajara, donde Jorge había ido a cantar por unos pesos durante sus primeros intentos de hacer carrera. Pedro, hijo de una familia adinerada pero rebelde por naturaleza, había quedado fascinado con la voz y la personalidad del joven que soñaba con conquistar México con sus canciones. Desde entonces, Pedro había sido su confidente, su consejero, la persona que lo mantenía conectado con la realidad cuando el éxito amenazaba con subirle a la cabeza. Era quien le recordaba sus orígenes, quien celebraba sus triunfos sin adulaciones y quien lo consolaba en las derrotas sin juzgarlo. Cuando Jorge se casó, Pedro fue su padrino. Cuando tuvo sus primeras crisis de salud, Pedro estuvo ahí para cuidarlo. Cuando las presiones de la fama lo agobiaban, Pedro le abría las puertas de su casa en Guadalajara para que pudiera descansar lejos de los reflectores. «¿Qué hago, Rodolfo?», preguntó Jorge sin levantar la vista. «¿Cómo puedo subir a ese escenario sabiendo que Pedro ya no está?». Rodolfo se acercó y puso una mano en el hombro de su jefe. Había trabajado con muchos artistas a lo largo de su carrera, pero nunca había visto a ninguno en un estado tan vulnerable. Jorge Negrete, el hombre que podía conquistar multitudes con solo abrir la boca, estaba completamente desarmado por el dolor. «No sé, patrón, pero allá afuera hay más de 1000 personas esperando. Y usted sabe que don Pedro jamás hubiera querido que cancelara la función por él». Jorge levantó la mirada y encontró los ojos de Rodolfo en el reflejo del espejo. Tenía razón. Pedro había sido siempre un hombre práctico, alguien que entendía las responsabilidades y nunca había permitido que los sentimientos interfirieran con los compromisos. Recordó las palabras que su amigo le había dicho la última vez que se vieron, apenas 2 semanas atrás. «Jorge, tú no le perteneces solo a ti mismo, le perteneces a México.
Tu voz es patrimonio nacional y tienes la obligación de compartirla. Un golpe suave en la puerta interrumpió sus pensamientos. Era Gonzalo Curiel, el director de la orquesta, un hombre mayor de barba blanca y experiencia incuestionable en el mundo del espectáculo. «Jorge, ya es hora. El público está impaciente y los músicos listos», dijo asomando la cabeza por la puerta entreabierta. Al ver la expresión de Jorge, frunció el ceño y entró completamente al camerino. Gonzalo había trabajado con Jorge en innumerables ocasiones y conocía todos sus estados de ánimo. Sabía que algo grave había ocurrido. «¿Qué pasa, muchacho?», preguntó con esa voz paternal que siempre usaba para tranquilizar a los artistas nerviosos. Rodolfo le mostró el telegrama sin decir palabra. Gonzalo lo leyó rápidamente y suspiró profundamente. También había conocido a Pedro en varias ocasiones, cuando visitaba los estudios de grabación o acompañaba a Jorge a sus presentaciones en Guadalajara. «Lo siento mucho, Jorge. Era un gran hombre», dijo con sinceridad. «¿Qué quieres hacer?». Jorge se puso de pie lentamente y se dirigió hacia la ventana nuevamente. Abajo, la gente seguía llegando al teatro. Familias enteras, parejas de enamorados, grupos de amigos, todos con la ilusión de pasar una noche memorable. Podía escuchar risas, conversaciones animadas, la expectativa que solo se genera antes de un gran espectáculo. «No puedo cancelar», murmuró después de un largo silencio. «Pedro me mataría si cancelo». Se volteó hacia sus dos acompañantes y por primera vez en la noche su rostro mostró algo de la determinación que lo caracterizaba. Pero había algo diferente en sus ojos, una profundidad que no había estado ahí antes. «Pero no puedo actuar como si nada hubiera pasado», continuó. «Esta noche va a ser diferente. No sé cómo todavía, pero va a ser diferente». Gonzalo asintió comprensivamente. En sus muchos años en el mundo del espectáculo, había visto artistas enfrentar tragedias personales de diversas maneras. Algunos se derrumbaban completamente, otros canalizaban su dolor en actuaciones memorables. Intuía que Jorge pertenecía al segundo grupo. «¿Quieres cambiar algo del programa?», preguntó el director. «No lo sé aún. Empecemos como siempre y veremos qué pasa. Pero quiero que sepas que tal vez haga cosas que no están ensayadas. Confía en mí». Gonzalo había aprendido a confiar en los instintos de Jorge. Era un profesional consumado, alguien que nunca tomaba decisiones precipitadas cuando se trataba de su arte. Si decía que esa noche sería diferente, habría que estar preparado para cualquier cosa. Los últimos minutos antes de la función transcurrieron en un silencio cargado de tensión. Jorge terminó de arreglarse mecánicamente, ajustándose la corbata de moño, verificando que las botoneras de plata de su traje estuvieran perfectamente alineadas, acomodándose el sombrero en el ángulo exacto que había perfeccionado a lo largo de los años. Cuando sonó la campanilla que anunciaba el inicio de la función, Jorge cerró los ojos y respiró profundamente. En ese momento pensó en Pedro, en su risa contagiosa, en sus consejos sabios, en todas las noches que habían pasado conversando sobre la vida, el amor y los sueños. Pensó en la última vez que lo había visto, cuando se despidieron en la estación de tren con un abrazo y la promesa de verse pronto. «Esto va por ti, hermano», susurró antes de salir del camerino. El pasillo que llevaba al escenario nunca le había parecido tan largo. Cada paso resonaba como un eco en su mente, mezclándose con los recuerdos de Pedro y la conciencia de que estaba a punto de enfrentar una de las noches más difíciles de su carrera. El ruido del público se hacía más intenso conforme se acercaba al escenario, pero por primera vez en años, Jorge Negrete no sabía exactamente qué iba a hacer una vez que las luces se encendieran sobre él. Las luces del Teatro Blanquita se fueron apagando gradualmente hasta sumergir la sala en una penumbra expectante. El murmullo de más de 1000 personas se transformó en un silencio cargado de anticipación,
que Jorge conocía bien. Ese momento mágico que precedía a cada espectáculo y que nunca dejaba de emocionarlo. Pero esta noche, parado en las sombras del lateral del escenario, ese silencio le pesaba de manera diferente. Gonzalo Curiel levantó la batuta y los primeros acordes de México lindo y querido comenzaron a flotar por el aire. Era la introducción habitual, la canción que siempre abría sus presentaciones y que el público esperaba como una declaración de principios. Las luces se encendieron sobre el escenario vacío mientras la orquesta interpretaba los compases iniciales, creando esa atmósfera de expectativa que precedía la entrada triunfal del charro cantor. Jorge respiró profundamente, ajustó su sombrero por última vez y caminó hacia el centro del escenario. La ovación fue inmediata y ensordecedora. De pie, con los brazos extendidos hacia el público, recibió esa oleada de cariño que siempre lo conmovía, pero que esta noche tenía un sabor agridulce. Entre esos rostros iluminados por la luz que se derramaba desde el escenario, podía imaginar el de Pedro Soner. El Teatro Blanquita había quedado sumido en un silencio tan profundo que parecía haberse detenido al mismo tiempo. Jorge Negrete permanecía inmóvil en el centro del escenario, con los brazos caídos a los costados y la mirada perdida en el infinito de butacas que se extendía ante él como un mar de rostros expectantes. El sudor frío le recorría la frente mientras las palabras del mensajero resonaban una y otra vez en su mente. Don Julián Soler ha muerto, señor Negrete, hace menos de una hora. Su mentor, su amigo, el hombre que lo había guiado desde sus primeros pasos en el cine, había partido sin despedirse, sin una última conversación, sin la oportunidad de decirle cuánto significaba para él. La luz de los reflectores le pareció de pronto demasiado intensa, casi cruel en su resplandor dorado. Cada respiración se sentía como un esfuerzo consciente, cada latido de su corazón como un eco doloroso en el pecho. El público, consciente de que algo extraordinario estaba sucediendo, mantenía una quietud religiosa que solo se escucha en los momentos más sagrados de la vida. Desde las primeras filas, una mujer mayor se llevó instintivamente la mano al corazón, como si pudiera sentir el dolor que emanaba del hombre en el escenario. A su lado, su esposo apretaba nerviosamente el programa entre sus dedos, sin atreverse siquiera a susurrar una pregunta. En el palco de honor, los dignatarios que habían venido a disfrutar de una noche de entretenimiento se inclinaron hacia adelante, comprendiendo sin palabras que estaban siendo testigos de algo mucho más profundo que cualquier espectáculo. Jorge cerró los ojos por un momento, permitiendo que los recuerdos lo invadieran como una marea inevitable. Podía ver a Julián Soler tal como lo había conocido años atrás, con su sonrisa paternal y esa manera única de explicar las escenas más complejas con una simplicidad que parecía mágica. El arte no es solo técnica, Jorge, le había dicho una vez durante el rodaje de una de sus primeras películas. Es la capacidad de hacer que otros sientan lo que tú sientes, de crear un puente entre corazones. La orquesta, situada en el foso, permanecía en completo silencio. Los músicos tenían sus instrumentos listos, pero ninguno se atrevía a tocar una sola nota. El maestro director, un hombre de edad madura que había trabajado con los más grandes del espectáculo mexicano, mantenía la batuta suspendida en el aire, esperando una señal que no llegaba. Entre bastidores, los técnicos y el personal del teatro se habían agolpado en las cortinas laterales. María Elena, la vestuarista que había preparado el traje de charro de Jorge esa noche, se secaba las lágrimas con un pañuelo bordado. Había trabajado también con Julián Soler en múltiples producciones y conocía la profundidad del vínculo que unía a ambos hombres. Roberto, el tramoyista más veterano del Blanquita, susurraba una oración silenciosa mientras observaba la figura solitaria de Jorge en el escenario.
El tiempo parecía haberse vuelto elástico, cada segundo estirándose hasta convertirse en una eternidad. Jorge abrió los ojos lentamente y por primera vez desde que había recibido la noticia, su mirada se enfocó realmente en el público. Miles de rostros lo observaban con una mezcla de curiosidad, respeto y compasión. Algunos habían venido desde provincia específicamente para verlo. Otros habían ahorrado durante meses para comprar sus boletos. Todos merecían una explicación, todos merecían honestidad. Con un movimiento casi imperceptible, Jorge se acercó al borde del escenario. Sus botas, decoradas con hilos de plata que brillaban bajo las luces, resonaron suavemente contra el suelo de madera. El micrófono permanecía silencioso en su soporte, pero su voz, cuando finalmente emergió, fue clara y llegó hasta el último rincón del teatro sin necesidad de amplificación. «Damas y caballeros», comenzó, y su voz se quebró ligeramente en la primera palabra. Se detuvo, respiró profundamente y continuó con mayor firmeza. «Esta noche íbamos a celebrar juntos la música, el arte, las tradiciones que nos unen como mexicanos, pero la vida, esa maestra impredecible que nunca deja de sorprendernos, ha decidido recordarnos que antes que artistas, antes que figuras públicas, somos seres humanos que amamos, que perdemos, que lloramos». Un murmullo casi inaudible recorrió las butacas, como el susurro del viento entre las hojas. Jorge levantó ligeramente la mano, no en un gesto autoritario, sino en una petición silenciosa de atención. «Hace unos minutos», continuó, «recibí la noticia de que un hombre extraordinario, alguien que fue mucho más que un colega para mí, ha partido hacia el descanso eterno. Julián Soler, director, actor, maestro de generaciones, el hombre que enseñó a muchos de nosotros que el arte verdadero nace del corazón, nos ha dejado esta tarde». El silencio que siguió a estas palabras fue diferente al anterior. Si el primero había sido expectante, este era reverent, cargado de comprensión y solidaridad. En la quinta fila, un hombre que había trabajado como extra en varias películas de Soler se quitó el sombrero y lo colocó sobre su pecho. Su ejemplo fue seguido inmediatamente por docenas de otros espectadores, hombres que nunca habían conocido personalmente al director, pero que comprendían la magnitud de la pérdida. Jorge observó este gesto espontáneo de respeto y sintió que algo se movía en su pecho, una mezcla de dolor y gratitud que lo sorprendió por su intensidad. «Julián me enseñó», continuó con voz más suave, «que cada vez que subimos a un escenario, cada vez que enfrentamos al público, no solo estamos compartiendo nuestro talento, estamos compartiendo nuestra humanidad, nuestras alegrías, nuestras penas, nuestros miedos. Nos estamos ofreciendo completos, sin máscaras, sin pretensiones». Las palabras fluían ahora con mayor facilidad, como si el dolor hubiera abierto una compuerta que había estado cerrada durante mucho tiempo. «Esta noche», dijo Jorge, «no puedo ofrecerles la función que esperaban. No puedo cantar canciones de amor cuando mi corazón está doliendo. No puedo interpretar al charro valiente cuando me siento vulnerable como un niño. Pero puedo ofrecerles algo más honesto. Puedo compartir con ustedes este momento de dolor, este instante en que todos nos recordamos que somos mortales, que somos frágiles, que necesitamos unos de otros». En el palco presidencial, la esposa del gobernador se inclinó hacia su esposo y le susurró: «Esto es más poderoso que cualquier canción». Él asintió sin apartar los ojos del escenario, completamente cautivado por la honestidad cruda del momento. Jorge caminó lentamente hacia el centro del escenario, cada paso medido, cada movimiento cargado de significado. «Les pido», dijo finalmente, «que me acompañen en un minuto de silencio, no por el artista famoso, sino por el hombre que fue maestro de muchos, padre de algunos, amigo de quienes tuvimos la fortuna de conocerlo.
Un minuto para recordar que detrás de cada nombre que vemos en las marquesinas hay una persona con sueños, miedos, esperanzas y sí, también con fecha de vencimiento. Y entonces se hizo el silencio. Pero no fue un silencio vacío o incómodo. Fue un silencio lleno, cargado de respeto, de comprensión mutua, de humanidad compartida. 1500 personas respirando al unísono, 1500 corazones latiendo en memoria de un hombre que había dedicado su vida al arte de hacer soñar a otros. Jorge cerró los ojos y por primera vez en toda la noche se permitió llorar realmente por su amigo perdido. El Teatro Blanquita se había transformado en una catedral de silencio. 1500 respiraciones susurradas creaban una sinfonía casi imperceptible que flotaba en el aire cargado de emoción. Jorge Negrete permanecía inmóvil en el centro del escenario, con los ojos cerrados y las lágrimas deslizándose lentamente por sus mejillas, brillando como pequeños diamantes bajo la luz dorada de los reflectores. En la primera fila, doña Carmen Méndez, una maestra jubilada que había ahorrado durante meses para comprar su boleto, sentía que el corazón se le partía al ver al ídolo de México tan vulnerable, tan humano. A su lado, su nieta de 16 años, que había venido más por complacer a su abuela que por verdadero interés en Jorge Negrete, descubría por primera vez el poder transformador del arte verdadero. Nunca había presenciado algo así. Un hombre capaz de detener un espectáculo para honrar la memoria de un amigo, convirtiendo un teatro en un templo de respeto mutuo. El minuto parecía expandirse más allá de toda medida temporal. En el palco de honor, el crítico teatral del periódico Excelsior, un hombre conocido por su pluma ácida y sus reseñas despiadadas, se encontraba escribiendo mentalmente lo que sabía sería la crónica más importante de su carrera. Había venido esperando encontrar defectos en la actuación del charro cantor, pero se encontraba siendo testigo de algo que trascendía cualquier crítica: la manifestación pura de la dignidad humana. Desde las galerías superiores, donde se sentaban los trabajadores y estudiantes que habían conseguido los boletos más baratos, el silencio se sentía aún más profundo. Ahí arriba, en esas butacas de madera sin tapizar, estaba el corazón verdadero del público mexicano. Albañiles que habían terminado su jornada laboral, secretarias que habían usado sus ahorros para una noche especial, estudiantes de medicina que habían dejado sus libros para disfrutar de un momento de arte, todos unidos ahora en un mismo sentimiento de respeto hacia el dolor ajeno. Jorge abrió lentamente los ojos. Su mirada recorrió el teatro de izquierda a derecha, desde los palcos laterales hasta las últimas filas de la galería. En cada rostro que alcanzaba a distinguir veía lo mismo: comprensión, solidaridad, amor. No el amor del fanatismo ciego, sino algo más profundo y genuino, el amor de la humanidad compartida. Entre bastidores, los músicos de la orquesta permanecían en sus puestos, con los instrumentos listos, pero sin tocar una sola nota. El maestro Herminio Romero, director musical de la velada, mantenía la batuta suspendida en el aire, esperando una señal que intuía podría no llegar nunca. A sus casi 60 años, había dirigido miles de funciones, había acompañado a las voces más importantes de México, pero jamás había sentido la responsabilidad del silencio como esa noche. El tramoyista jefe, don Evaristo, un hombre que llevaba 30 años trabajando en teatros, observaba la escena desde las cortinas laterales con lágrimas en los ojos. Había conocido a Julián Soler en múltiples ocasiones, cuando el director visitaba los teatros para supervisar las adaptaciones escénicas de sus películas. Recordaba su risa generosa, su manera de tratar con el mismo respeto tanto a las estrellas como a los trabajadores más humildes. Era un caballero de verdad, susurró para sí mismo, de los que ya no quedan. En el lobby del teatro, los empleados que no habían podido ingresar a ver la función se habían agolpado cerca de las puertas entreabiertas.
La taquillera, doña Esperanza, una mujer de edad madura que había vendido boletos para miles de espectáculos, nunca había sentido algo así. El silencio se filtraba desde el interior del teatro como una presencia tangible, cargando el mismo aire del vestíbulo con una solemnidad casi religiosa. Jorge respiró profundamente y su voz emergió de nuevo, apenas un susurro que de alguna manera llegaba a cada rincón del recinto. Julián Soler me enseñó que el verdadero artista no es el que siempre tiene respuestas, sino el que no teme hacer las preguntas correctas. ¿Qué significa ser exitoso? ¿Qué significa ser recordado? ¿Qué significa haber vivido una vida que valga la pena? Las palabras flotaban en el aire cargado de emoción, y cada persona en el teatro las recibía de manera personal, como si Jorge estuviera hablando directamente con cada uno de ellos. En la